En esta noche preciosa quiero saludar a todos los hermanos, a todos los amigos que nos están sintonizando en el Face. Soy su pastor y amigo Álvaro Sánchez del Centro Misionero Bethesda de Villa Gorgona. Una noche llena de bendición, una noche llena de gloria. Que la paz del Señor esté sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias. Queremos bendecir el nombre de Cristo en esta noche y que bueno de que usted se sintonice en esta noche dándole la gloria a Dios para que entremos en un periodo de oración, en un periodo de clamor, en un periodo de intercesión para glorificar el nombre de Cristo el Señor. Quiero saludar a toda la iglesia del Señor, a todo el pueblo del Señor, aquí en Villa Gorgona, en el Carmelo, en San Joaquín, en el Tiple, en todo lugar donde el nombre de Cristo el Señor es invocado. Quiero exaltar el nombre de Jesús y darle gracias al Señor por tu vida, por tu familia en esta noche, en momentos de gloria, momentos donde Dios está haciendo algo poderoso sobre tu vida, sobre tu casa, porque hoy declaro lo que dice la Escritura. El Señor dice en su palabra que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hoy confieso bendición para tu vida, hoy confieso bendición para tu familia, hoy confieso de que la unción del Espíritu de Dios está llenando tu vida, está llenando tu casa, está llenando toda tu familia y todo lo que emprendan tus manos es prosperado en el nombre de Jesús. Quiero saludar a toda la iglesia del Señor aquí en el Valle, en Colombia, en Bogotá, en todas las naciones donde el nombre de Cristo el Señor es invocado. Quiero saludar a todo el pueblo de Dios. Recordemos, iglesia, de que somos uno en el nombre de Cristo. Somos una iglesia, somos un pueblo, que el Señor va a venir por una sola iglesia. ¿Y cómo tiene que estar la iglesia, amados hermanos? Tenemos que estar preparados. Por eso vamos a orar. Qué bueno de que usted coloque sus peticiones allí para que oremos juntamente con estas peticiones, para que glorifiquemos el nombre del Señor. Quiero saludar a los hermanos. Qué bueno que se reporten y que den sintonía. Gloria sea el Señor. Bendito es el nombre de Cristo, porque Dios está haciendo algo poderoso, algo maravilloso sobre tu vida, sobre tu casa. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias. Bendito Rey de Gloria. Gracias por tu misericordia, Padre, por tu amor, por tu fidelidad, Señor de Gloria. Hoy te damos a ti muchas gracias, Señor. Te bendecimos, amado Dios de gloria, Señor, y te damos a ti toda la gloria, toda la alabanza. Me uno con mi hermano y con mi hermana, Señor de gloria. Me uno en ese mismo sentir, en ese mismo propósito, Dios del cielo, declarando que a través de la unción de tu Santo Espíritu, Señor, se están rompiendo cadenas, yugos, ataduras, ligaduras. Se están rompiendo en el nombre poderoso de Cristo. Todo lo que no es de Dios se quebranta ahora mismo. Se destruye en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos la unción de tu Santo Espíritu, Señor amado. Declara tu vida libre, declara tu familia libre, declara tu casa libre. Hoy cubrimos tu casa con la sangre preciosa de Cristo, tu familia. Señor, glorifícate, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen, Señor. Y tú nos defiendes, bendito Rey del cielo. Tú nos defiendes, Dios de gloria, Señor. Tú traes esa protección divina. Señor, ¿quién contra nosotros, Señor? Tú vas como poderoso gigante, Señor amado, con tu iglesia, con tu pueblo, Señor. Espíritu Santo de Dios, toma el control de cada vida, Señor. Toma el control de cada casa, toma control de tu pueblo, Señor, de sus hijos. Bendito Rey del cielo, aviva ese fuego, Señor. Enciende la llama de tu gloria, Padre, sobre todo tu pueblo, sobre toda tu iglesia, Señor amado. Aviva ese fuego, Señor. Enciende la llama de tu gloria, Señor. Trae un avivamiento, Señor. Trae un despertar glorioso, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo. Suple, Señor, su necesidad. Suple cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria, Señor amado. Suple, Señor, cada necesidad, bendito Rey del cielo, Señor, conforme a tu voluntad, Dios mío. Oro por mi hermano, oro por mi hermana, Dios mío. Fortalécele, Padre. Fortalece su vida, fortalece su casa, fortalece su familia, Señor amado. Hoy te pedimos una unción nueva para su vida, una unción nueva para su casa, una unción nueva para su familia, Señor. A causa de la unción, dice el Señor en su palabra, a causa de la unción de su Santo Espíritu, se rompen cadenas, yugos, ataduras. Hoy nos declaramos libres en el nombre poderoso de Cristo. Bien, gloria sea al Señor. Voy a saludar a algunos hermanos que se están conectando en esta noche. Gloria a Dios. La hermana Beatriz Nieves, gloria a Dios. Y a tu mamá, a mi hermana Marina, Dios te bendiga.
Julie Luna, Dios te bendiga, a tu esposo también, a tus hijas, Diana Peña, Dios te bendiga, Sara Garzón, Dios te bendiga, Jessica Pineda, Dios te bendiga, Luna Gamboa, Dios te bendiga, Rosa Patricia, Gloria Estela, al hermano John Jairo también, a Lina, a su hermana, a sus hijos, Dios les bendiga, José Albeiro López, Dios te bendiga a ti, a Zulen, a Karen, a todos, mi hermano. CMB San Antonio del Prado, al pastor, a toda la iglesia, Dios me le bendiga grandemente. A Julie García, Dios te bendiga. Qué lindo que nos reportemos y que entendamos de que somos una iglesia en Cristo el Señor. Bueno, quiero comenzar con la palabra del Señor. Recuerde que vamos en un estudio, amado iglesia. Qué bueno de que tú y yo, mientras estamos haciendo el estudio, puedes reportarte de igual manera. Habíamos quedado, y lo prometido es deuda, en cuanto a las 7 iglesias de Apocalipsis que nos habla el Señor en la palabra. Recuerde que habíamos hablado ya de lo que eran 4 iglesias, y hoy comenzamos con la 5ª iglesia, que es la iglesia de Sardis, la iglesia de Sardis, en Apocalipsis capítulo 3. Búscate Apocalipsis capítulo 3 para que vamos desarrollando este estudio a través de la escritura, de estas cartas que el Señor le permitió al apóstol Juan cuando estaba exiliado. Juan estaba exiliado, amados hermanos, estaba exiliado en la isla de Patmos, ¿verdad? Habíamos estudiado este tema. En la isla de Patmos estaba exiliado por causa del evangelio, por causa de la persecución de ese entonces, y Dios le reveló a él estas cartas para 7 iglesias que estaban en Asia Menor hace 2000 años. Ahora bien, vemos en estas cartas, amada iglesia, de cómo el Señor en cada iglesia trae una edificación a cada iglesia. Les muestra las cualidades que tiene cada iglesia, porque debemos entender de que la iglesia del Señor tiene cualidades, pues ha sido ganada por la sangre de Cristo el Señor, pero en las cartas el Señor menciona algo, y es que Él dice: yo conozco tus obras. Entonces, como el Señor conoce las obras de la iglesia, de las iglesias, el Señor conoce las obras y el comportamiento de cada cristiano. Entonces, a esto se refieren las cartas del Apocalipsis, a cada cristiano, la condición de cada cristiano, cómo se encuentra. He venido hablando con pastores, Apocalipsis capítulo 3, y que hemos llegado a un mismo acuerdo en cuanto a lo que está sucediendo en estos últimos tiempos, iglesia, y es una pregunta que me hacía un pastor esta tarde, que estábamos hablando: ¿la iglesia está preparada para la venida del Señor? Me decía: pastor, ¿tú qué crees? ¿La iglesia está preparada para la venida del Señor? Y yo le decía algo en el nombre de Cristo, y le decía: mire, pastor, yo creo que precisamente Dios en este tiempo lo que está haciendo a través de esta purificación, a través de esta prueba, es exhortar a la iglesia y levantar a la iglesia, al pueblo de Dios, a usted y a mí como iglesia del Señor, para que el Señor sea glorificándose en cada vida, y para que entremos con la ayuda del Señor, entremos en un mejorar de nuestros caminos, ¿verdad? Vamos a la palabra del Señor y continuamos con lo que Dios nos viene enseñando en Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3 dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene el 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: dice el Señor, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. En el capítulo número 2 del capítulo 3 de Apocalipsis dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no, dice la palabra del Señor, porque no he hallado tus obras perfectas, le dice el Señor, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, en el verso número 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y dice la escritura, y guárdalo, arrepiéntete, pues si no veis, dice la escritura, arrepiéntete, pues si no veláis,
vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas, dice la palabra del Señor, pues tienes algunas cosas o pocas cosas, pocas personas en Sardis que no han manchado, dice la palabra, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, dice el Señor. El que venciere, verso 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Miremos, iglesias, cómo el Señor nos muestra de acerca de la iglesia de Sardis. Bueno, quiero hablarles un poco de la historia de donde estaba la iglesia de Sardis. Era un lugar llamado Sardis, precisamente. Un lugar llamado Sardis. Y este lugar era un lugar que la ribera de Sardis tenía muchos ríos, los cuales tenían mucho oro. Escúchelo muy bien. Tenía oro y era una ciudad Sardis muy rica. Era una ciudad de la antigüedad que era muy rica. Y a causa de la buena economía que tenía la ciudad de Sardis, pues déjeme decirle de que esta ciudad de Sardis era muy tolerante al pecado, y por causa de que tenían unas buenas finanzas, tenía esta ciudad de Sardis unas buenas finanzas, pues eran muy permisivos hacia el pecado, hacia el desvío, que había muy tolerante al pecado. La ciudad, estamos hablando de la ciudad de Sardis, donde estaba la iglesia de Sardis hace 2000 años. Porque tenían unos medios que era el dinero, ya que era una ciudad muy rica, sus riberas tenían ríos y tenían muchas fuentes donde yacía el oro. Fue una de las ciudades también donde lo que hicieron fue implementar la moneda, era una ciudad muy económicamente fortalecida. Pero la iglesia del Señor, había una iglesia allí en Sardis que era un templo del pueblo de Dios que se estaba congregando allí en Sardis. Esta ciudad era muy rica, la verdad. Pero dice la historia de que Sardis fue invadida 2 veces. A pesar de que eran muy ricos como ciudad, no estamos hablando de la iglesia y no como ciudad, y toleraban tanto el pecado, y resulta que Sardis estaba en una peña, y a sus alrededores habían ríos también, a sus orillas, a sus lados de sus cordilleras habían ríos, era muy rica. Y ellos se confiaron mucho porque están en una peña contra los enemigos antes de ser invadida. Algo muy referente, y porque hago esa referencia de que esta ciudad de Sardis se confió y fue invadida 2 veces, y asimismo la iglesia que estaba allí llamada la iglesia de Sardis se confió. Y es algo muy importante que Dios nos trae a través de la palabra, es porque hay veces la iglesia se confía, hay veces el cristiano se confía. Era una iglesia que tanto la ciudad como lo que era el templo era ostentoso, porque había dinero en esa parte. Había una iglesia que uno dice, no era una iglesia arruinada, no era una iglesia, no era un templo caído, no, había mucho dinero allí en el pueblo. De hecho, en la ciudad de Sardis había mucho dinero, los creyentes tenían dinero, los inconversos tenían dinero, estaba todo muy bien. Y había una iglesia que el Señor había también rescatado, o sea, un pueblo que había creído en el Señor. Pero ¿qué ocurre? De que la iglesia del Señor se confió. Escúchelo muy bien. La iglesia del Señor se confió. Entonces, al confiarse, lo que hicieron fue, se confiaron y comenzaron a dejar entrar el mundo. Escuchen muy bien. Comenzaron a enfriarse, a pesar de que hacían sus cultos, escuchaban la palabra, se congregaban. Pero con la iglesia en particular, cuando estamos hablando en ese momento de la historia de la iglesia a quien el Señor le envió esa carta, porque la carta es para yo y para nosotros. Note muy bien, el Señor se le manifiesta a través del apóstol Juan a decirle, le voy a mandar esta carta a la iglesia de Sardis y me lo va a presentar como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Note muy bien, el número 7 es el número de perfección de Dios. El número 7 es el número llamado dentro de la teología el número perfecto de Dios. No para
jugar lotería, nada de eso, no, ni para que tengamos agüeros, no, sino que teológicamente se le conoce entre una de las ramas como el número perfecto del Señor, pero referente a ese, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿A qué se refiere? Que en la exhortación que después de que Él se le manifiesta como el que tiene los 7 espíritus y el que tiene las 7 estrellas, escuchen muy bien, la exhortación que Dios le hace a la iglesia, muchachos, mucha atención por favor que me distrae. ¿Qué hace? ¿Qué hace el Señor? El Señor era necesario entre la exhortación, dices de que vives, mire, el que tiene los 7 espíritus, yo conozco tus obras, le dice el Señor, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de que tenía nombre de que vivía, eran cristianos que decían ser cristianos, y verdad, Dios los había redimido. O sea, y recuerde muy bien que cuando Dios llega verdaderamente a la vida de un ser humano, lo que le da una vida espiritual. Ellos habían tenido vida espiritual, muchachos. Bueno, habían tenido vida espiritual. Pero se confiaron, pero se descuidaron. La Biblia dice, amada iglesia, mira que el que está firme, el que diga estar firme, mire que no caiga. Y es donde Dios nos viene confrontando bueno, uno tiene que ir examinándose, uno tiene que ir autoevaluándose cuál es la condición de uno. ¿Por qué? Porque así podemos ver, y gloria sea al Señor, muchos cristianos que han llegado al Señor desde mucho tiempo, pero solamente les quedó el nombre. Dicen de que viven espiritualmente, pero se murieron. ¿Pero por qué se murieron? La pregunta, Samuel. Porque se descuidaron. Tremendo. Se descuidaron y lo que Dios quiere para su iglesia es que no se descuide. Para usted y para mí, mire que Dios nos anima a través de la palabra del Señor cuando Él dice, no descuidemos una salvación tan grande. Usted y yo no podemos, amados hermanos, descuidar una salvación tan grande que Dios nos ha dado. Yo le digo algo, si usted se ha venido descuidando, si usted se ha venido confiando, póngase las pilas, vamos a ponerlo las pilas, a decir, no, tenemos que levantarnos, tenemos que avivarnos, tenemos que despertarnos, porque nuestro Redentor viene pronto. El Señor te ha permitido darte vida. Yo te hago esta pregunta. ¿Usted recuerda cuando estábamos muertos, hermano? No teníamos a Dios, no teníamos paz, estábamos en pecados y en deleites, estábamos atados. Pero llegó Cristo y Cristo nos libertó. Cristo nos libertó, Cristo te dio vida. Entonces, con la iglesia de Sardis precisamente pasó esto, la primera exhortación que el Señor le hace es, dices de que estás vivo, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esto es bueno entenderlo, iglesia, porque hay cristianos que dicen, sí, yo soy cristiano, y la verdad es que sí, pronto algún día tuvieron vida espiritual, pero se descuidaron y descuidaron su vida. Y algo que hay que notar, iglesia, es que el enemigo nunca ataca así de una como si fuera un zarpazo, sino que él comienza a formar una red, comienza a engañar, y es algo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que ir entendiendo, de que el enemigo comienza a enredarlo, a quitarle la fe, a que algo que me exhorta el Señor a mí y para ti a través de la palabra es que el Señor dice, miren, no es por vista, sino por fe. Hay mucha gente que por lo que ve, hay mucha gente que por lo que escucha, se van confundiendo, se van enredando, y lo va engañando el diablo. Los va engañando el diablo, y al último ya siguen en la iglesia, pero están muertos. Por eso no tienen una revelación en sus vidas, por eso ya no le creen a Dios, por eso no tienen su confianza en Dios. Y eso el Señor quiere, que la confianza en el Señor se acrecente. Tú vas a acrecentar la confianza en Dios. Dice el Señor en su palabra en Hebreos capítulo 12, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo tenemos que andar nosotros los cristianos? Convencidos, dice la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué estamos esperando? Ya el Señor nos redimió. Nuestra esperanza es ir a las moradas eternas algún día. Nuestra esperanza es vivir para Cristo, es servirle al Señor. Nuestra esperanza es que creemos que el Señor te llamó y me llamó con propósitos grandes, y Él nos va a guardar de esta prueba de fuego para pasar al otro lado, para cumplir el propósito de Dios. Pero tremenda esa exhortación que Dios le hizo a Sardis cuando le dice, dices de que vives pero estás muerto.
Mire, le dijo a la iglesia de Sardis. Era una iglesia y un pueblo que había muchas riquezas, pero se descuidaron, se confiaron. Y por esa confianza, por ahí dice un dicho en el mundo que dice que confianza mató a quién. Bueno, hay un dicho que dice así, aseguro. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con confiarse y decir, no, yo voy a la iglesia. Ahora que... No. Mire, hay veces, hermanos, yo digo algo en el nombre de Cristo. Yo me quedo sorprendido y lo digo con todo el amor del Señor cuando yo escucho a un cristiano que no tiene compromiso, que como que si antes no se congregaba cuando nos podíamos congregar, ahora menos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el cristiano? Yo veo cristianos que como que son más importantes el mundo, los paseos, los viajes, la fiesta, la rancachuela, que la vida cristiana. Y es donde para usted y para mí tiene que ser, estar en esta vida, pero tener un alto grado de importancia a la vida cristiana, porque es una nueva vida que Cristo nos ha dado. Que usted reluzca, que yo reluzca como un cristiano que está alumbrando. Yo le hago esta pregunta a usted, mi hermano y mi hermana. ¿Usted como cristiano que es, o cristiana que es, usted está alumbrando o usted está trayendo oscuridad? Hágase esta pregunta. ¿Usted alumbra o usted trae oscuridad? Porque hay cristianos que resplandecen y así tiene que ser usted y así tengo que ser yo. Bendito es el nombre de Cristo, ¿verdad? Así tenemos que ser cristianos que haya un resplandor, que haya una bendición, que un cristiano que da vida. Y ese va a ser usted. Y ese voy a ser yo. Entre esta exhortación el Señor le dice que se manifiesta a la iglesia como el que tiene los 7 espíritus. ¿Por qué? Porque recuerde muy bien de que el Espíritu Santo es el que da vida a la iglesia. ¿Y cómo estaba la iglesia en ese momento de Sardis? Muerta. Había una iglesia cristiana, un pueblo de Dios, pero la mayoría de esos cristianos estaban muertos y habían pocos que tenían vida. Hagámonos esta pregunta, bendito sea el nombre de Cristo. ¿Usted entre cuál cristiano se encuentra? ¿De los que tienen vida o de los que ya se murieron? Cristiano que se ha muerto, mire, cristiano que está muerto o que está enfermo, un cristiano que ya no quiere agradarle a Dios, que no le importa hacer lo malo y hacer lo bueno, que como que no tiene compromiso con Dios, que como que sigue a Dios de lejos, es un cristiano que está enfermo. Y usted no puede ser un cristiano enfermo. Dios lo ha llamado para ser un cristiano alentado, un cristiano avivado, un cristiano de compromiso, un cristiano de verdad, un cristiano fiel para la gloria de su nombre. Bendito es el nombre del Señor. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Hallará fe el Hijo del Hombre. Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga. Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es como resultado, iglesia, de lo que el Señor dice que por la maldad de muchos, el amor de muchos que de Daniela se enfriará. Y mire, iglesia, no es por la maldad del mundo, no. Es por la maldad de muchos cristianos. Escúchenlo bien. Bendito es el nombre de Cristo. No es por la maldad del mundo, porque el mundo siempre ha tenido maldad, sino por la maldad de muchos cristianos, que siendo cristianos todavía hacen lo malo. Escuchen. Entonces, cuando hay cristianos que hacen lo malo, ¿usted se imagina un cristiano que apenas llega a Cristo? Gente, hermanos, que apenas están siendo llegados al Señor y comienzan a ver unos malos testimonios a través de los cristianos que ya llevamos tiempo. ¿Para dónde se le va la fe? Corre. ¿Cierto, hermano? Así es. Esto es donde tenemos que cambiar, porque hay muchos cristianos que por su mala conducta lo que hacen es apagar. Ni entran, ni dejan entrar. Tremendo. Ni entran al Evangelio, ni dejan entrar a los demás. Y es una exhortación, iglesia, para que usted y yo, bueno, nos levantemos en el nombre de Cristo. Sigamos leyendo lo que dice la Escritura. Entonces el Señor le dice, yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces el Señor le dice a la iglesia de Sardis, y nos dice a la iglesia a nosotros, por lo tanto, sea vigilante. Sea vigilante, despiértese.
como esas 5 vírgenes prudentes que estaban esperando a su Señor. Seamos vigilantes. Entonces le dice el Señor, escúchelo muy bien, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El Señor, vamos a saludar a los hermanos. Daniela, por favor. Qué bueno, y Samuel. Saludamos a otros hermanos que se están sintonizando. El hermano Leonardo Cartagena, Dios te bendiga. A tu esposa, a tu papá. John Martínez, Dios te bendiga, John Martínez. Luz Mariela Ladino, Dios te bendiga, mi hermana. A tus hijos también allá donde se encuentran en el bolo, Dios te bendiga. Están viendo en el bolo, hasta el bolo. Saray Silva, Dios te bendiga. Ospina Alejita. Alejandra Ospina, ¿cierto? Mi hermana, Dios me le bendiga. Sebastián Arango, Fabián, Dios te bendiga. Oliva Díaz, Dios te bendiga. Luz Diego, Dios te bendiga. Alines Vázquez, Dios te bendiga. ¿Quién más por allí? Vamos por acá. Sigamos acá con Samuel. Luz Marina Ladino Palacio, Dios te bendiga. John Edison Lozano Acosta, Dios te bendiga. Juan Carlos Ramírez, Dios te bendiga. Alejandro Muñoz, Dios te bendiga. Dora Inés Salamanca, mi hermana, Dios la bendiga. Desde el Carmelo. Juan Carlos Ramírez, desde Cali, Dios te bendiga. Y Juan David Mazuela. Qué lindo es el Señor. Entonces notemos, iglesia, que precisamente el Señor le dice a la iglesia de Sardis, le dice, sé vigilante. O sea, como quien dice, no se duerma en la vida cristiana, sino que vigile, despiértese. Despiértese para que no haga morir lo poco y nada que queda en cada uno. Como despiértese, sea vigilante, porque dice para que no mueran las pocas cosas que quedan en ti. O sea que la iglesia de Sardis, de una u otra manera, habían hermanos que todavía estaban conservando una vida en Cristo el Señor. Alguito. Le tenían al Señor alguito. Le querían estar con un compromiso corto, pero lo querían ahí poquito. Entonces Dios dice, afirma las cosas, no sean que muera lo poco y nada. O sea que eran los hermanos que estaban agonizando. Y yo le pregunto, usted no está agonizando, usted tiene que estar firme en el Señor. Mire, hermano, pase lo que pase, para adelante en el nombre de Cristo el Señor, a seguir al Señor. Pero el Señor dice en su palabra, porque tus obras no son dignas. Escuchen. El Señor dice, yo conozco tus obras. ¿Cómo estaban siendo las obras de Esmirna, la iglesia, de Sardis? No eran dignas delante del Señor. Mire, hay veces creemos nosotros, iglesia, no, pero yo lo que estoy haciendo es bueno. Mire que me congrego, mire que le canto al Señor, mire que diezmo, mire de que trato de servirle a Dios, mire de que sí orar, pero no es todo. Hay una alabanza, iglesia, no sé si yo sé que usted la ha escuchado. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, es necesario solo con querer, es necesario morir. No basta solo con no, uno tiene que morir. Uno tiene que morir a tanta cosa, iglesia, que le está impidiendo a uno profundizar para que en verdad sea un verdadero cristiano asido de la mano de Dios. Escúchenlo bien. Un verdadero cristiano asido de la mano de Dios. Entonces el Señor le dice, sé que Daniela, vigilante. Que sea vigilante. O sea, ojo pelado. Tiene que estar con el ojo pelado. Tiene que estar despierto, pero no ahí todo dormido. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No, hermano, despiértese en el nombre de Cristo. Despiértese. ¿Por qué? Porque cuando menos piense, suena la trompeta y todavía está durmiendo. Imagínense. ¿Sí? Imagínense cuando venga el Señor y todavía durmiendo. No podemos. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Así es. Amén.
Mire estos chiquitos ya diciendo amén y Cristo vive. ¿Pero por qué? Porque yo ya les he dicho a ellos, a ser cristianos verdaderos, porque si no se quedan. Escucha. ¿Cierto, David? Amén. Entonces, gloria a Dios. El Señor dice en su palabra, acuérdate en el verso 3 del capítulo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntate, pues si no, veláis. Entonces el Señor le dice a la iglesia, acuérdese lo que ha recibido. Mire, hay algo particular, amados hermanos, y es donde yo he notado por la gracia del Señor que hay mucho cristiano que sabe mucho, sabe hasta volar, pero no vive un verdadero arrepentimiento. Hay cristianos que saben, mejor dicho, de escatología, de hermenéutica, saben de mucha cosa. Y la Biblia dice que la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Hay cristianos que no se les ha revelado el verdadero arrepentimiento y no tienen un compromiso con Dios. Ahora usted y yo tenemos que entender, el Señor te está diciendo esta noche, recuérdate lo que has recibido. ¿Qué has recibido de parte de Dios? Has recibido vida eterna. Has recibido perdón. Has recibido una vida espiritual activa en el Señor. Has recibido la misericordia de Dios. Has recibido los dones de Dios. Entonces, el Señor dice, recuerda lo que has recibido y lo que has oído. Qué lindo. ¿Por qué el Señor le dice a la iglesia de Sardis? La iglesia de Sardis, David, escuche, había escuchado el verdadero evangelio. La iglesia de Sardis había recibido la verdadera revelación. Note muy bien que Dios no les exhorta a ellos y le dice, cuidado con los falsos profetas. Ellos no habían recibido falsos profetas. No había problema para ellos de falsos profetas, ni falsas doctrinas. No había para ellos persecución, para Sardis. Ellos habían recibido la buena palabra. Así como usted y yo hemos recibido la buena palabra. Pero hay gente que le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Cierto, Samuel? Sí, por aquí. Hay gente que le entra por aquí y le sale por aquí y no pasa nada. Usted tiene que ser, y yo con la ayuda de Dios, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. Escúchenme muy bien. Usted y yo vamos a ser hacedores. Entonces, ¿qué le dice el Señor a Sardis? Recuerda lo que has recibido y lo que has aprendido. Y arrepiéntete. ¿Cómo le dice David el Señor? Arrepiéntete. Porque si no velas, y mire lo que Dios nos habla a través de la palabra. Y me gusta esto que Dios nos está hablando. ¿Por qué, iglesia? Porque alguien dirá, bueno, ¿y pastor por qué no nos predica que es que el Señor está guardando nuestra casa? El Señor está guardando la casa. Bueno, ¿y el pastor por qué no nos predica de que es que vamos a salir libres? Sí, usted va a salir libre y yo de todo esto. Pero hay una confrontación de parte de Dios y es una oportunidad que Dios le está hablando hoy a usted y a mí. Porque hoy es el día que ha hecho Jehová. Para decirte, guarda lo que has aprendido. Guarda la sana doctrina que has recibido. No mezclemos la doctrina. Vas a guardarlo. Mira, te quiero decir una cosa. De una sola fuente no sale agua dulce y agua salada. O sale agua dulce o sale agua salada. Pero de una sola fuente no salen dos aguas. Entonces, ¿qué le dice el Señor? David, si no velas, note muy bien en el capítulo número 3 de Apocalipsis, dice el Señor. Vendré, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, dice el Señor.
y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Porque si no velas, vendré como ladrón y no sabrás. Entonces, qué bueno que el Señor no nos coja desprevenidos, sino atentos, sino despiertos. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Amén. Así es. ¿Quién vive, hermano David? Y a su nombre. Gloria. Así es. La gloria es de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pero entonces el Señor le dice en el capítulo 3 del verso 4, pero tienes unas pocas personas. Note muy bien, el Señor le dice, tienes unas pocas personas. Me recuerda el Señor lo que me hablaban esta tarde cuando el Señor dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y es donde usted tiene que preguntarse, ¿usted solamente fue llamado o usted fue escogido? Usted tiene que ser un escogido y comenzar a entender de que Dios lo llamó para ponerle vestiduras blancas. Entonces dice la palabra del Señor, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, dice el Señor, en vestiduras blancas porque son dignas. Y no está hablando el Señor de las vestiduras externas, no, sino de las vestiduras internas, de una vida de santidad, de una vida no de apariencia, iglesia. Mira, hay mucha gente que tiene una apariencia. Y pues la apariencia, hermano, es como una piñata. Es una piñata toda linda, una piñata linda y cuando la rompe le sale un poco de basura. Así es una piñata. Entonces, así son las piñatas. Usted y yo, por eso el Señor, ¿se está las piñatas o no, David? Que usted es la piñata bonita, la cara del payaso, y si se ve tan bonita la cara del payaso. Y cuando usted la rompa, le es pura basura. Y unos muñequitos ahí. Puro tilín, nada, paleta. Entonces el Señor dice, las veces, usted y yo, tenemos que purificarnos en la sangre de Cristo. Que el Señor nos lave. Que el Señor nos santifique. Entonces el Señor dice, hay unas pocas personas en Sardis. Y yo no puedo atreverme a decir iglesia en este momento. De toda la iglesia del Señor, que el Señor ha redimido con su sangre, ¿cuánta gente no está guardándose para Dios? Y usted se tiene que guardar, hágame el favor, usted se tiene que guardar y yo me tengo que guardar para el Señor. Usted se tiene que guardar. Mire la pequeña prueba que estamos pasando. La pequeña prueba, porque lo que viene es más fuerte. Tremendo, es más fuerte. Y apenas uno tiene que ir cogiendo cañaña y callitos con eso, porque lo que viene después es más fuerte. Pero entonces ya uno dice, uy, bueno, ya pasé esta, entonces la otra, pues la voy a pasar. Hasta que venga el Señor. Y la iglesia nos tenemos que preparar. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Así es. ¿Cierto, David? ¿Quién vive? Cristo. Cristo. Y a su nombre. Gloria. Eso, así es duro, hermano, que se sienta que ha comido. Así todos tenemos que despertarnos. Entonces, el Señor dice, en el verso 5, diciéndole a la iglesia de Sardis y a ti y a mí, el que venciere, usted y yo, con lo que Dios nos ha hablado, dice, uy, Dios mío, mire, siempre cuando uno va en una carrera, uno se tiene que preparar, ¿cierto, Samuel? Sí. Porque tal uno, nos invitaron a una maratón, y uno con una maleta, y uno con un casco, y con unas botas, no, tiene que quitarse todo eso que pesa, para que ande más suave, para que esté liviano y pueda alcanzar, y lograr vencer. Asimismo, Dios le dice, quítese el pecado, quítese la maldad, quítese el orgullo, porque hay mucho cristiano orgulloso. Quítese el orgullo, porque o si no se va para el infierno. Escúchenlo muy bien, duro es. Entonces el Señor dice, el que venciere ¿qué?
El que venciere, escuche muy bien, será vestido de vestiduras blancas. ¿Quién va a ser vestido de vestiduras blancas, David? ¿El que qué? El que venciere. ¿Cierto que sí? ¿El que venciere qué? Será vestido con vestiduras blancas. ¿Cuánto vamos a vencer? Amén. Pero duro que se escuche. Amén. Al que venciere. Usted tiene que vencer. Usted tiene que entender que esta prueba, esto nos está ayudando a purificar, a no soltarnos de la mano de Dios, iglesia, sino a entender de que todo esto nos ayuda para bien. De que Dios dice en su palabra que Él nos librará de esta pequeña prueba. Él te librará. Pero tenemos que entender lo que Dios está hablando. Que hay que andar con vestiduras blancas. Y las vestiduras no se dejen manchar. Y si se ha manchado las vestiduras, lávelas en la sangre del Cordero. En la sangre del Cordero. Pídale perdón al Señor. Y el Señor te perdona. Y el Señor me perdona. Y te limpia y me limpia. Te santifica las vestiduras para que usted y yo venzamos en el nombre de Cristo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que estaremos en el libro de ¿qué? De la De vida. la vida. ¿Cuánto vamos a estar en el libro de la vida? Amén. Duro que se escuche. Amén. Eso. Usted y yo tenemos que, hermano, el que venciere. O sea que el que no vence, pero usted y yo vamos a vencer. Con la ayuda del Señor. Repítalo conmigo, allá en su casa. Somos más que, más que vencedores. ¿Somos más que qué? Más que vencedores. ¿Cómo somos? Más. Que vencedores. Mira, hasta los niños, hasta los latantes dicen con su boca, más que vencedores. La escucha. Así somos nosotros. Usted es un vencedor. Usted si se cayó, párese en el nombre de Cristo. No se quede en el suelo. Que es que ya no me quieren y el pastor me cerró las puertas. No, nadie te ha cerrado las puertas. El Señor tiene sus brazos abiertos y las puertas abiertas para que usted se levante y vuelva a la casa de tu Padre. Así es el Señor, ¿cierto? Vamos a saludar a los hermanos, hermanitos. Saludamos a más hermanos. Conchita, mi suegra Conchita, Dios me la bendiga. Mire, hasta la suegra emite la enseñanza de su yerno. Angie Sánchez desde Chile, Dios te bendiga. Sobrina, qué bendición tan grande. Andy Cruz, Dios te bendiga. De Villagorgona, ¿verdad? Andy Cruz, Luz Marina Guzmán, Dios te bendiga. Por acá. Gloria Estela Castaño, Dios te bendiga. Verónica Arboleda, Dios te bendiga. Jenny Luna, Susana Miller, mi hermano Miller. Javier Antonio Romero desde Cali, Dios te bendiga. Albeiro Piedraíta, Dios te bendiga. Willy Guerrero, Dios te bendiga. Luz Mari Betancourt, Dios te bendiga. Y Adriana Romero, Dios te bendiga. Qué lindo, hermano. Entonces, es donde uno debe entender lo que el Señor dice. Pero, ¿hasta dónde tenemos que llegar, amados hermanos? La Biblia dice, escúchenlo muy bien, que el reino de Dios sufre, ¿qué, Samuel? Sufre violencia. Y solo los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos, dice la palabra, sufre violencia. Y los valientes lo arrebatan. O sea que usted y yo tenemos que ser ¿cómo? Valientes. ¿Cómo tenemos que ser, Samuel? Valientes. ¿Como soldados de chocolate? No. Chocolate. Soldados de plomo. Soldados de hierro. Escúchenlo bien. El que venciere. Entonces, así es. Tenemos que ser valientes. Usted y yo tenemos que ser valientes. Mire lo que dice la Escritura. Entonces dice que el que venciere, diciendo la iglesia de Sardis y a usted y a mí, al que venciere, escuche, nos dará vestiduras blancas y resplandecientes. Al que venciere, no borrará del nombre del libro de la vida. Al que venciere, dice el Señor, dice tu nombre, dice que confesará tu nombre
delante de mi Padre, dice el Señor, y delante de los ángeles al que venciere. Escuchen. O sea que, iglesia, qué lindo que el Señor nos habla a través de su palabra de cómo Dios le dice a la iglesia de Sardis: usted tiene esto, tiene que mejorarlo. Usted como cristiano y yo tenemos que mejorar para poder vencer y cuidar las pocas cosas que tiene espiritualmente, porque si no, se muere. Yo le pregunto algo a usted y para mí: ¿usted va a seguir viviendo una vida cristiana así livianita sin compromiso? No, no lo vaya a hacer. Usted tiene que afirmarse. Vea lo que vea, oiga lo que vea, así los muertos se les caiga el pelo, escucha. Así los muertos se levanten de las tumbas, no importa, siga adelante en el nombre. Entonces el Señor al último dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gloria sea al Señor. Vamos a orar, iglesia, vamos a orar y a saludar a algunos hermanos que se anotaron a lo último. Vamos a anotar. Por acá, el hermano Américo Ruiz, Dios te bendiga. Y por aquí, Elisa Lupas, Dios te bendiga. López, Dios te bendiga. Padre, te damos muchas gracias. Bendito Dios de gloria. Seas tú ministrando, Dios de gloria. Seas tú libertando, Señor amado. Seas tú trayendo vida, Señor amado. Órale al Señor, orémosle a Dios para que Dios traiga vida. Porque el Señor dices de que vives, pero estás muerto. Vas a una iglesia, pero no pasa nada. Entonces Dios va a resucitar. Dios va a resucitar, porque así como hay cristianos que están vivos en el Espíritu, hay cristianos que se murieron, pero creo yo en el Señor, que hoy el Señor está dando vida, que el Señor está resucitando, que el Señor es poderoso a través de su Espíritu para resucitar tu vida, para levantarte en el nombre de Cristo, para fortalecerte en el nombre de Cristo. Levanta tus manitos al cielo. Padre, yo oro por mi hermano y mi hermana, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Seas tú glorificándote sobre cada vida. Seas tú ministrando, Señor amado. Seas tú libertando las vidas, las almas, Dios de gloria. Fortalécenos, amado Dios. Dígale al Señor: levántanos, Señor amado. Levántanos para tu venida, Señor. Nos estamos preparando, Dios mío. Padre, glorifícate de una manera especial sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada mente, Dios mío. Liberta al cautivo, Señor amado. Todo lo que no es de Dios sale de los corazones. Todo odio, todo resentimiento, toda falta de perdón, toda angustia se va en el nombre de Jesús. Toda angustia, todo desespero, toda ansiedad se va en el nombre de Cristo. Declaro que todo miedo se va en el nombre de Jesús. Te declaro libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Pastor Luis Forero, Dios me le bendiga grandemente, al pastor y a toda la iglesia. Bueno, ha sido una noche de gloria, donde Dios nos ha enseñado. Vamos por la quinta carta de Apocalipsis, las cartas que el Señor le envió a las iglesias de Asia Menor. Con la ayuda del Señor vamos a continuar para terminar las dos últimas cartas y para seguir Dios cómo nos va guiando, para aprender más de lo que ocurre, lo referente que es las 7 cartas a las iglesias de Asia, referente a la iglesia del Señor de estos últimos tiempos, donde el Señor te está preparando y me está preparando para que nos corrijamos. Gloria a Dios. Les habló su pastor y amigo Álvaro Sánchez, del Centro Misionero Bethesda de Villa Gorgona. Dios te bendiga, Dios te guarde.